Muy apreciables y queridos hermanos, a todos los aquí presentes y a los que a través de la transmisión también son participantes de esta solemnidad a nuestro Dios, les saludo con la paz bendita del que vive y permanece para siempre. Es de grande bendición para nosotros, hermanos, el tener esta oportunidad de poder unir nuestros corazones en este servicio, donde tenemos convicción, entendemos que al acercarnos a este lugar y disponer, hermanos, nuestra voluntad para atesorar palabra de Dios y traer presentes espirituales, también de esta manera nos allegamos hasta el Todopoderoso. Sabemos que envía a este lugar bendición y vida eterna, virtud que día con día capacita el corazón de su iglesia, la mantiene firme, la mantiene constante en el servicio a su nombre. Sea, hermanos, el reconocimiento de nuestro corazón a nuestro Dios desde ahora y hasta el día de su venida. En el nombre de Jesucristo me encomiendo para dar algunas explicaciones en relación al asunto que lleva por título Dios distingue a los que se allegan a Él. La base de este asunto, hermanos, se encuentra en el capítulo 12 de la carta que dirige San Pablo a los Hebreos, versículo 22, y leo del 22 al 24, que dice así en el nombre de Jesucristo. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Amén. Dice que la palabra distinguir es conocer la diferencia que hay de una cosa u otra. Y cuando se conoce la diferencia, hermanos, también dice hacer particular estimación de una persona prefiriéndola de otra. Cuando se distingue a alguno, se hacen ciertas acciones de reconocimiento, obras, hermanos, en las que significa precisamente la dignidad que alcanza uno o lo importante que viene a ser para el Todopoderoso. Y allegarse a Dios, hermanos, es en sí la actividad piadosa de devoción que nos permite a nosotros ir ampliando nuestro conocimiento tocante a Dios para que, atendiendo la indicación de su palabra, vayamos nosotros perfeccionando nuestro servicio para gloria de su nombre. Cada vez con una actitud, hermanos, más intensa. Cada vez con una actitud de mucho corazón a Dios, de mucho esfuerzo y sacrificio, en el que, haciendo así, Dios, hermanos, obra en la persona esa distinción. Nos presenta San Pablo un ejemplo con el cual ilustra el corazón de la iglesia hebrea, de aquellos que habían conocido ahora a Cristo en el tiempo de gracia, de cómo fue la diferencia de entre aquellos hermanos que fueron llamados en el tiempo de Moisés y ahora en el tiempo de gracia. Del versículo
18 viene explicando San Pablo cómo los hijos de Israel se acercaron al monte Sinaí y había algunas indicaciones de parte de nuestro Dios para aquellos que iban a testificar la gloria de Dios que iba a descender en el monte Sinaí. Pero aquellos que estaban gustando esto, hermanos, o refiriéndome a los hijos de Israel, dice que cuando vieron la gloria de Dios y escucharon la voz de trompeta que se iba esforzando, ellos sintieron temor en sus corazones. A tal punto fue el temor que sintieron en sus corazones que le pidieron a Moisés: habla tú con Dios y no hable Dios con nosotros, porque sentían terrible la presencia de Dios. Que todo lo que Dios te dijese, nosotros lo vamos a poner por obra. Pero era ese momento en el que el Señor estaba consagrando a su pueblo. Era un momento, hermanos, que quedó indeleble en la historia hebrea. Pero cuando fue glorioso ese momento, San Pablo resalta otro momento que tiene mayor gloria. Y es precisamente el instante en el que el Señor tiene a bien llamar nuestro corazón a su gracia bendita. Llamar nuestro corazón y mover nuestra voluntad y entendimiento, hermanos, para acudir a ese sentir que despierta Dios por su palabra piadoso en nuestro corazón, para ser convocados ya no a un monte que podamos nosotros contemplar que humea, sino a la misma gloria, a los mismos cielos nos convoca el Todopoderoso. Dice: y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Y cuando se refiere a los creyentes en Cristo, dice: mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese, hermano, en un cuadro comparativo. Cuando ellos oyeron la voz de Dios, sintieron miedo. Pero cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, sentimos gozo. Cuando ellos vieron que el monte humeaba, estaban atónitos. Pero cuando descubrió Dios en nuestro entendimiento y corazón lo que nos estaba ofreciendo, nos quedamos nosotros asombrados y llenos de gozo. Cuando el Señor llama a nuestro corazón, hermanos, aquel corazón que experimentando ese calor divino que ofrece su palabra espiritual, atendiendo ese llamado, entonces hay promesa de Dios que será distinguido. No se puede contar con los que no atienden el llamado de Dios. Porque el Señor, hermano, sentado en su trono de gloria, majestuoso el Señor, cualquiera que se acerca a Él es impregnado por los lampos divinos, por la virtud del Todopoderoso que viene a atesorar en su corazón, hermanos, y que echa de sí toda especie de tiniebla para venir a consolidar nuevos principios en un ambiente en el que la santidad de Dios se impregna el corazón y es vestido, hermanos, con otro ambiente de gloria y de justicia. Por ejemplo, llamó Dios a Moisés. Y Moisés fue obediente al llamado de Dios.
Moisés, hermanos, experimentó de una manera muy hermosa una estrechez de relación con el Todopoderoso, en el que continuamente disponía su corazón para estar atendiendo cada instrucción de Dios. Y oía Moisés la voz del Señor y escuchaba las leyes de nuestro Dios, hermanos, y tenían un gran defecto en su corazón, porque él distinguió que era indispensable abrazarlas, hermanos, como forma de vida, como modo de comportamiento exclusivo, y que no había más para aplicarlo así en su vida. Cuando esto contempló Dios en Moisés, en un corazón dócil, hermanos, que él ostentó, entonces platicaba continuamente con Moisés. Y había una estrechez entre ellos a tal punto, hermanos, que una ocasión estaba Moisés y María platicando, y podemos decir que hasta murmurando contra Moisés. ¿Sí recuerdan por qué murmuraba? Lo estaban juzgando o criticando porque tenía mujer etíope, que no era del pueblo hebreo. Pero esto lo escuchó el Señor en los cielos. Y dice la Escritura, miren, capítulo 12 del libro de los Números. El versículo primero dice: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Que yo lo Jehová. Aquí el hombre, hermanos, cuando busca su propia gloria, esa gloria no es gloria. Pero cuando el hombre se allega a Dios, Dios lo distingue. Y lo distingue, hermanos, bajo un comportamiento en el que se ve respaldada sus acciones. Cuando esto sucede con Moisés, en el que parecía justificable lo que estaban comentando, Dios oye y hace venir a Aarón y a María. Y fíjese cómo distingue a su siervo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Fíjese cómo distingue a Moisés. No así a Moisés, porque Moisés es fiel, porque los sentimientos de Moisés para conmigo son sólidos. Él no falta. Y luego dice: boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vino la reprensión de Dios. Pero lo que quiero señalar, hermanos, es el parecer de Dios tocante a Moisés. Cómo Moisés entró al corazón de Dios. Cómo el Todopoderoso lo distinguió. ¿Sabe por qué? Porque Moisés era muy allegado al Todopoderoso. ¿Y cómo se allegó Moisés? Haciendo su corazón dócil a la indicación de Dios. Dios hablaba y Moisés ejecutaba. Dios indicaba y Moisés lo exigía.
Había quien se apartaba de Dios y Moisés traía juicio, porque él sabía, entendía la forma de mantener el pueblo delante de la presencia de Dios, procurando siempre una estrechez de relación de Dios con el pueblo en un ambiente arduo. Es la palabra del que vive para siempre. Y así de esta manera lo defendía, de esta manera lo aplicaba y Dios lo respaldaba a Moisés. Hermanos, era una relación preciosa. Dios lo distinguió a Moisés. Pero fíjese lo que dice San Pablo a los hebreos y también se lo dice a los corintios: si ese ministerio fue con gloria, lo que ahora nos toca vivir tiene otro mayor nivel de gloria. A tal punto que si los profetas, hermanos, háblese de Enoc, háblese de Moisés, háblese de Elías, y el último de los profetas, ¿cuál fue? A ver si nos acordamos. ¿Cuál fue el último de los profetas? El que anunció la venida de Cristo. A ver, el que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí doy. De Juan dijo el Señor. Fíjense lo que dice el Señor. San Mateo capítulo 11. Versículo 11 también. En una explicación de los labios de Cristo. Dice: de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Mas el muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Todos los profetas fueron grandes, hermanos. Pero Juan el Bautista, que también Dios lo distinguió, fue el mayor de los profetas. Juan recibió el Espíritu Santo estando aún en el vientre de su madre. ¿Con qué fuerza distinguió el Señor a Juan? Pero dice el Señor: el muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Quiero hacer notar la preciosa dignidad con la que viste ahora el creyente. Una dignidad gloriosa, una dignidad alta, hermanos. Porque el que es de Cristo y el que se ha bautizado en el nombre de Cristo está vestido. A nosotros, dije, no nos acercó un monte y nos estremecimos y tuvimos miedo, no. A nosotros nos presentó la gloria y sentimos el cielo en nuestras entrañas. Un ambiente especial, un ambiente diferente, hermanos. Pero ¿qué sucedió? Y fíjese cómo Dios distingue. Dios vino a predicar su palabra. Una visita maravillosa que hizo a la tierra, que los mismos profetas, quienes tenían el Espíritu de Dios, escudriñaban en lo que el Señor les permitía ver. ¿Cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu Santo que estaba en ellos que serían estas cosas? Pero dice el apóstol Pedro, ellos entendieron que no era para ellos, sino para nosotros. Aunque ellos lo deseaban, entendieron que no les tocaba a ellos, sino a nosotros estas glorias. Porque cuando viene la predicación del Evangelio, y que aunque fue criticado Cristo porque predicaba a los pecadores, a los que no tenían dignidad, a los que estaban sumergidos, atestados de mal.
y que cuando estaban, hermanos, menospreciados aún entre el juicio de las gentes. Por ejemplo, un caso. Había una familia que Jesús amaba, que eran 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. Ellos vivían en Betania. Y cuando Jesús llegaba a visitarlos o llegaba a esas regiones, llegaba y se hospedaba en su casa. Y hablando la palabra de Dios, pues Marta estaba hacendosa, pero había una que se quería consagrar. ¿Sí recuerdan? Estaba atenta escuchando las palabras de Cristo. Y luego le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que María me deja servir sola? Marta, cuidadosa estás y ocupada en las muchas cosas. María escogió la buena parte, esa no le va a ser quitada. Dios reconocía, hermanos, que la postura de acercarse a Él, de poner atención a su palabra, de tratar de entender, de conocer, de aplicarlo en la ejecución de nuestras obras, era garantía de bendición. Pasó la obra, hermanos, en la que el Señor resucita a Lázaro, un acontecimiento que cautivó la atención de muchas gentes. Muchos querían conocer a Jesús y a Lázaro, al que había resucitado. Pero hizo muchos milagros. El Señor también curó a un hombre de nombre Simón que padecía lepra. Y bueno, lo convida Simón a su casa para comer. Y cuando estaba en su casa, estaba ahí también Lázaro. Dice la Escritura que estaba escuchando la palabra María. Y en una acción espontánea, llena de gratitud en su corazón, dice que derrama un ungüento de gran precio. Y se arrodilla y con sus lágrimas mojaba sus pies y con sus cabellos los limpiaba. Y hubo quien dijo: ¿pero qué hace esta mujer? Eso se podía vender por mucho dinero y darse a los pobres. No le deis carga, dijo Jesús. Y otro dijo, Simón, el que había sanado, pensando en su corazón, dijo: si este hombre fuera profeta. Fíjese de Jesús, después de haber recibido el milagro. Si este hombre fuera profeta, conocería que la mujer que está a sus pies es pecadora. Simón, una cosa tengo de decirte. Un hombre tenía 2 deudores y ambos perdonó la deuda, pero uno le debía mucho y otro poco. ¿Tú quién crees que amará más? Pues yo considero que el que le perdonó más rectamente es juzgado. Entré a tu casa y no me diste beso. Esta mujer no cesa de besar mis pies. No diste agua para mí, y esta mujer con sus lágrimas ha regado mis pies y con sus cabellos los ha limpiado. Por lo mucho te digo, por lo cual te digo, que el que se le perdona poco, poco ama, pero el que perdona mucho, mucho ama. Mujer, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Pero promete Jesús algo: donde quiera que se ha predicado este evangelio, los hechos de esta mujer serán conocidos. Hermanos, la obra que hace Cristo es maravillosa. Cuando el hombre se acerca a Él, aunque el hombre pueda menospreciar al hombre, el Señor conoce los corazones. Y cuando hay ese esfuerzo en el corazón para agradarle a Él, para llegarse a Él, el Señor lo encumbra. El Señor lo alza. El Señor lo reconoce. El hombre puede humillarse. El hombre no busca una gloria personal. Busca servirle al Señor. Busca serle agradable. Pero el que es dueño y Señor de todo cuanto existe, lo alza, lo levanta, lo reconoce. En este evangelio eso es muy palpable. Porque cuando el Señor, hermanos,
miró en el corazón de sus discípulos esa tendencia de buscar una gloria personal, los reprendió. Los amonestó fuertemente y trajo un niño. Y dijo, el que sea como ese será llamado grande en el reino de los cielos. Es entender nosotros la esencia de este reino, de este evangelio maravilloso. Y de qué manera tenemos que buscar a Dios. De qué manera tenemos que allegarnos a Él. Cuando entendemos esto, hermanos, entendemos que tenemos que perdonar. Entendemos que tenemos que pasar por alto las ofensas. Entendemos que tenemos que trabajar en la obra de Dios. Entendemos que tenemos que estar escuchando su enseñanza. Y no llevarnos en la mente, dijo el hermano, no, está escrito, dice Dios por su palabra. No quitar la autoridad nunca a la enseñanza, porque es la que tendrá relevancia dentro de nosotros. Tiene entendimiento, hermanos, de cómo sus sacrificios, tanto de oración como de disposición de lo que pertenece, de lo que comparte, de su trabajo material, de todo, hermanos, el desarrollo de la vida cristiana, tiene conocimiento y conciencia de cómo se es acercarse a Dios. Y les voy a decir, hermanos, hay quien pueda tener eso definido en su corazón y haya otro que estorbe. Que diga, pero para tanto al templo, que bastante. Tú otra vez a trabajar, ¿a poco nomás eres tú? ¿No han escuchado eso? Eso se oye, hermanos. Pero el que está definido no se confunde. Sabe que así se le sirve a Dios. ¿Y sabe cuál es el resultado de la diferencia? Mientras uno ama más al Señor, mientras uno se apasiona más por Dios, otro está casi apartándose. Esa es la diferencia. Porque cuando Dios ve ese comportamiento de llegarse por esfuerzo a Dios, Dios lo distingue. Da a su corazón prendas espirituales. Tanto que hace muy sólidos sus sentimientos, se enraiza en el camino de justicia y Dios lo sigue distinguiendo. Pasan los años y es el respaldo de Dios en su vida. No se confunde, sabe cómo servirle a Dios, hermanos, en todo su comportamiento. No anda, hermanos, metiéndose en un ambiente en el de competir, no. Él sabe a dónde y de qué forma debe de recurrir. Y cuando es así, hermanos, eso que un día hizo sentir Dios en nuestro corazón, nunca disminuye. Por el contrario, cada día que transcurre, arde más en el corazón nuestro. Tenemos más claridad de la esperanza. Caminamos con más fuerza. Porque es lamentable que alguien diga de sí, yo cuando estaba en la juvenil o cuando estaba antes, tenía un mejor servicio. El reino al cual nos ha llegado el Señor no es un reino, hermanos, de flaqueza. Es un reino de potencia. Es un reino de virtud. Que entre más nos allegamos a Dios, más arde el corazón del hombre. Y como una piedra viva, llena de un ambiente enérgico en el servicio a Dios, dispuesto para sacrificarse y entregarse a los usos exclusivos del Todopoderoso. Va edificándose, va creciendo, va experimentando cada vez más ese respaldo, hermanos, y es el testimonio de que Dios lo asiste, de que Dios, hermanos, lo respalda. Por eso, entre más se allega el hombre a Dios, tiene esa distinción, no de los hombres, hermanos,
sino del Todopoderoso. Una distinción singular. A esa mujer no se cumplió lo que dijo el Señor. Donde quiera que fuera predicado este evangelio, ahí serán conocidos los hechos de esta mujer. Pues os decimos con toda confianza que hasta el día de hoy esto es conocido. Y qué distinción le dio tan gloriosa al Señor, porque supo amar y allegarse de todo corazón al que vive y permanece para siempre. Hermanos, nunca es suficiente. Hablando del sacrificio, nunca es suficiente. Por el contrario, tenemos nosotros que tener pendiente cuando ya el corazón no da para más. Es necesario insistir al Todopoderoso: Señor, da virtud a mi corazón y esfuerzo, porque es precioso sentir la distinción que tú haces cuando nos llenas de tus glorias, cuando en medio de la oración sentimos esa potencia y virtud, cuando en medio de la turbación nos inquieta el corazón, sino sentimos mucha confianza en el Todopoderoso, que cuando hay que resolver situaciones complejas, tenemos la claridad de tu palabra para no equivocarnos, mucho menos faltar a los rigurosos preceptos de la moral cristiana. Hermanos, si nosotros día con día nos allegamos más a Dios, tendrá usted el testimonio de la distinción que hace Dios por cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y el Señor les guarde.